El deporte es pasión, gloria y espectáculo, pero detrás de cada victoria hay un riesgo que muchos prefieren ignorar. En un solo segundo, todo puede cambiar en una fractura, un golpe mal calculado, un accidente que termina con una carrera o con una vida en este video. Vamos a descender por las capas del iceberg de los accidentes deportivos más brutales que se hayan visto. Y cuanto más bajamos, más oscuros y perturbadores se vuelven. Prepárate, porque algunos de estos momentos no se borran jamás. El 1 de mayo de 1994, el mundo del deporte vivió una de sus jornadas más oscuras. Era el Gran Premio de San Marino, en el histórico circuito de Imola, Italia. En la pista estaba Ayrton Senna, 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 y para muchos el mejor piloto de todos los tiempos. Conducía su Williams FW16 y lideraba la carrera con la elegancia y precisión que lo caracterizaban. Pero en la vuelta 7, todo se detuvo. Al entrar en la curva Tamburello, Senna perdió el control de su monoplaza a más de 200 km por hora. El coche salió recto, sin señales de frenado, y chocó violentamente contra un muro de concreto. El impacto fue brutal. Un trozo de la suspensión delantera se desprendió y atravesó el casco del piloto, causándole una lesión fatal en la cabeza. La carrera fue interrumpida de inmediato. Un silencio escalofriante se apoderó del circuito. Las cámaras enfocaban el auto inmóvil, el casco roto, los comisarios corriendo desesperados. Los rostros de los pilotos en boxes mostraban incredulidad y miedo, conscientes de que estaban presenciando algo histórico y trágico. Ayrton fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia, pero horas más tarde la noticia se confirmó. Ayrton Senna había muerto. Millones de personas vieron el accidente en vivo por televisión. Brasil se paralizó. El mundo lloró. Nunca antes una figura del automovilismo había tenido un impacto emocional tan profundo. Lo más escalofriante es que, un día antes, en ese mismo fin de semana, el piloto austríaco Roland Ratzenberger había muerto durante la clasificación. Senna quedó profundamente afectado. Pidió a la organización mejorar la seguridad, lloró en el paddock y, conmovido, colocó una bandera de Austria en su coche, con la intención de rendir homenaje a Roland si ganaba la carrera. Nunca tuvo la oportunidad. La muerte de Senna fue un punto de inflexión para la Fórmula 1. Tras el accidente, se rediseñaron curvas, se reforzaron muros, se modificaron autos y se implementaron medidas de seguridad que siguen vigentes hasta hoy. Fue necesario perder a una leyenda para que el deporte renaciera más seguro. En el mundo de las artes marciales mixtas, hay golpes que hacen historia y otros que simplemente detienen el tiempo. El 28 de diciembre de 2013, millones de personas alrededor del mundo presenciaron uno de los momentos más impactantes del deporte en vivo: la fractura de pierna de Anderson Silva durante su revancha contra Chris Weidman en el UFC 168. Silva, considerado por muchos como el mejor peleador de todos los tiempos, intentó una patada baja, una técnica básica para él, pero lo que ocurrió después fue cualquier cosa menos normal. Weidman bloqueó el golpe con su espinilla, y en una fracción de segundo, la pierna izquierda de Anderson se dobló de forma antinatural, como si fuera de goma. El sonido seco del hueso rompiéndose aún resuena en la memoria de quienes lo vieron en vivo. Anderson cayó al suelo gritando de dolor, y la arena quedó en silencio absoluto. Lo que parecía una simple defensa terminó en una fractura doble de tibia y peroné. Las imágenes fueron tan gráficas que muchos canales cortaron la transmisión o aplicaron censura inmediatamente. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser incluso un cuerpo entrenado al extremo. Silva pasó por cirugía inmediata y una larga recuperación. Aunque regresó al octágono tiempo después, nunca volvió a ser el mismo. Ese momento, congelado en la historia del deporte, marcó no solo el fin de una era, sino también el comienzo de umbrales más oscuros en este iceberg. Y estamos apenas en la superficie. El UFC, por su parte, trató el caso con sumo cuidado.
Médicos especialistas monitoreaban cada etapa de su recuperación, conscientes de que no se trataba de cualquier peleador, sino de una leyenda viva. Su regreso en 2015 fue celebrado como un milagro. Pero quienes lo habían visto dominar antes notaron que algo había cambiado. Su estilo más agresivo y confiado dio lugar a una versión más cautelosa, menos impredecible. Aunque volvió a pelear varias veces, el aura de invencibilidad había desaparecido. Era el 1 de agosto de 2014. El equipo nacional de baloncesto de Estados Unidos realizaba un partido de entrenamiento a puertas abiertas en Las Vegas, frente a miles de espectadores, periodistas y cámaras. No era un juego cualquiera, era la preparación para el Mundial, y en la cancha estaban las mayores estrellas del país: Kevin Durant, James Harden, Derrick Rose, Stephen Curry, y entre ellos, un joven Paul George, que con solo 24 años ya era una de las promesas más brillantes de la NBA. George jugaba con energía, concentración y hambre de gloria. Estaba decidido a ganarse un lugar clave en el equipo nacional y llevar su carrera a otro nivel. Pero en una jugada defensiva aparentemente común, todo cambió en cuestión de segundos. James Harden fue a la bandeja y Paul, fiel a su instinto defensivo, saltó alto para bloquear. Un movimiento que había repetido miles de veces. Pero esta vez, al caer, el destino le tenía preparada una escena que marcaría su vida para siempre. Su pie derecho no tocó bien el suelo, en cambio, chocó violentamente con la base del tablero, doblándose en un ángulo imposible. La pierna se partió al instante. La tibia se fracturó por completo, y el hueso atravesó la piel frente a cámaras, fanáticos e ídolos del deporte. Fue un instante de horror absoluto. El sonido seco del hueso quebrándose se escuchó en toda la arena, que quedó en un silencio escalofriante. Los jugadores en la cancha reaccionaron de inmediato. Algunos se alejaron tapándose el rostro. Otros cayeron de rodillas en estado de shock. Kevin Durant giró de espaldas sin poder mirar. Derrick Rose, que ya conocía de lesiones devastadoras, cubrió los ojos con las manos, incapaz de presenciar la escena. El entrenador Mike Krzyzewski detuvo el entrenamiento al instante, mientras el personal médico corría desesperado hacia George. El vídeo de la lesión se volvió viral en cuestión de minutos. Era el 23 de febrero de 2008. El Arsenal lideraba la Premier League y soñaba con levantar el título después de años de espera. Todo parecía encaminado, pero apenas en el minuto 3 del partido contra el Birmingham City, ocurrió una jugada que cambiaría no solo la carrera de un jugador, sino también el destino de toda una temporada. Eduardo da Silva, delantero brasileño nacionalizado croata, recibió una entrada criminal. Martin Taylor, defensor rival, llegó tarde, muy tarde. Su botín derecho impactó de lleno la pierna izquierda de Eduardo, justo por encima del tobillo. El sonido fue seco, desgarrador, de esos que hacen que toda la tribuna se quede sin aire. En el momento en que cayó al suelo, la pierna de Eduardo colgaba de forma antinatural. La tibia estaba rota, el peroné también, y su pie parecía completamente desconectado del resto del cuerpo. El árbitro no lo dudó ni un segundo. Tarjeta roja directa, pero no fue la expulsión lo que marcó ese día. Fue el silencio absoluto. Los jugadores del Arsenal se llevaban las manos a la cabeza. Algunos se arrodillaron, otros simplemente apartaron la mirada incapaces de enfrentar la escena. El rostro de Cesc Fábregas lo decía todo, terror puro. La transmisión televisiva decidió no volver a mostrar la repetición, algo poco común en la Premier League, dada la crudeza de la imagen. Arsène Wenger, técnico del Arsenal, estaba fuera de sí. Llegó a pedir públicamente la suspensión de por vida para Taylor, aunque más tarde se retractaría. Pero el daño ya estaba hecho. Eduardo fue llevado de inmediato al hospital y operado de urgencia. Muchos pensaron que nunca volvería a pisar un campo de fútbol. Estuvo fuera casi un año entero. Aunque regresó, nunca volvió a ser el mismo. La explosividad, la confianza en el uno contra uno, la frialdad dentro del área, todo parecía haberse quedado congelado en aquella tarde en Birmingham. La lesión no solo marcó su carrera, también golpeó emocionalmente a todo el Arsenal. El equipo perdió ritmo, perdió puntos y perdió el campeonato.
Todo por una entrada que duró menos de un segundo, pero que dejó una vida entera de consecuencias.